Lucas 23, 26 al 56. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: si ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el cielo se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que estaba aconteciendo, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo.
Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Eran días de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Les voy a invitar a que oremos. Padre Celestial, te alabamos porque en tu misericordia y en tu amor nos permite ser tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos recordar que un día como hoy moriste por nosotros, moriste por la redención de tu iglesia. Te rogamos, Señor, que al recordar eso nos permitas vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como cualquier niño, tuve algunos miedos cuando era niño. Uno de ellos era cuando mi abuela se sacaba su dentadura postiza y nos movía los dientes. Otro miedo que tenía de niño era cuando al gas, a morir asfixiado con gas. En una ocasión vi las noticias amarillistas de una familia y entonces en las noches iba, mamá, ya checaste la llave del gas. Y otro de mis miedos era un monstruo que se aparecía en las noches en mi ventana, un monstruo muy grande con barba. Y todas las noches estaba fielmente al lado de mí, un poquito retirado, pero al lado de mí. Durante el día, él tomaba otra forma, tomaba una forma que era menos agresiva, que era menos, que me causaba menos temor, se veía menos peligroso. Tomaba forma de una palmera que había en el terreno del vecino junto a mi ventana. Era una palma como de 4 metros de altura. Pero cuando se iba el sol y cuando se apagaban las luces, esa palmera se convertía en un monstruo. Y no se rían, porque lo que deberías de considerar, en lugar de que estaba muy tonto, que era un niño que tenía muy poca información y que tenía demasiada imaginación y que tenía muchísimos miedos. Y que no solo tenía un miedo cualquiera, sino miedos de esos que te hacen ver monstruos cuando no había. Monstruos que, para acabar de variar, yo sabía que no era un monstruo. Yo sabía que era una palma y entonces trataba de concientizarme y volteaba, pero entonces en eso el viento soplaba y se movían las barbas de este monstruo y entonces lo que hacía era que me envolvía en mi cobija como si ese monstruo no tuviera poder para romper mi ventana y obviamente pues quitar la cobija de donde yo estaba. Y era tan absurdo mi miedo, que era un monstruo que me consumía solamente a mí y que no le podía decir a mis papás porque hasta yo sabía que era tonto y que se iban a reír de mí y que era un absurdo que yo tuviera miedo a una palma que se convertía en las noches en monstruo. Y me consumía. Así que en las noches trataba de no moverme y trataba de no voltear hacia la ventana y lo que hacía era esperar y esperar, porque yo sabía que en su momento el sol iba a salir y que el sol iba a salir como siempre salía, con todo su esplendor, y que iba a disipar todas las tinieblas, y con las tinieblas se iban a disipar esos monstruos y también todos mis miedos. Y esa era mi manera de lidiar con mi miedo: aguantar, esperar a que saliera el sol. ¿Tú cómo lidias con tus miedos? ¿Cómo respondes ante las angustias?
¿Cómo encaras el dolor? Hay momentos o eventos en nuestra vida que no entendemos a Dios y no entendemos por qué Dios está haciendo las cosas de la manera en como las hace. Que no entendemos por qué Dios permite que suframos de esa manera. Que podemos ver o que podemos formar parte de la injusticia, podemos formar parte de la miseria de alguien más o podemos formar parte del abandono. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y sabemos que Dios tiene en control todas las cosas y declaramos que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra fortaleza, que en Él depositamos nuestra confianza. Sin embargo, hay días tan oscuros en nuestra vida que vivimos como si no tuviéramos la esperanza esa que profesamos. Días en donde los miedos, son desayunados por la razón, días en donde la esperanza no es otra cosa más que una ilusión, días en donde las decisiones que hacemos son tan notorias que es más la incertidumbre que nuestra esperanza. Días en donde nuestra fuerza y deseo de gozarnos en Dios solamente es un recuerdo y nos acordábamos cuando nosotros nos gozábamos en Dios, pero en ese momento no es así. Días en donde el miedo es más fuerte que la fe. El día más oscuro de la historia, un viernes como hoy, un día en que fue crucificado el dador de la vida, un día en que el creador de todo lo que existe fue muerto a manos de inicuos, un día que aquel que, como escuchamos ayer, que era el pan que desciende del cielo, fue muerto en la cruz, aquel en quien todas las cosas son creadas y para quien todas las cosas fueron creadas, aquel que le da sentido y propósito a la existencia de todos, incluyendo de aquellos que gritaban: Barrabás, Barrabás, danos a Barrabás. Aquella terrible decisión, eligieron a un monstruo. Y este no era un monstruo imaginario, no era un monstruo que en la mañana le tomaba forma de otra cosa, era un monstruo terrible y era el peor de todos. Y no me refiero a elegir a Barrabás, me refiero a que despreciaron y mataron a aquel que tenía el poder de matarlos, y no solo de eso, sino tenía el poder que después de muertos podía mandar su alma al infierno. Por toda la eternidad, una eternidad sin Dios, o lo que es peor aún, una eternidad bajo la ira y el juicio de Dios. Y decían: pero si estábamos en fiesta, estábamos en la celebración más importante de la nación, estábamos celebrando la Pascua, estábamos celebrando los panes sin levadura, estábamos festejando, y cuando ellos celebraban estas fiestas estaban recordando que Dios en su misericordia y con su brazo fuerte había sacado a sus padres de Egipto con poder, con gran gloria, manifestando su poderío y su misericordia hacia su pueblo escogido, y los panes sin levadura, recordando el maná del cielo, la provisión de Dios, Dios en su compasión hacia ellos, proveyendo todos los días, sustentando todos los días, dándole lo que necesitaban. Y como vimos ayer con Manuel, ese maná, esa celebración era solamente un anticipo de lo que venía, era solamente una muestra del pan que descendía del cielo, de aquel que suplía todas las necesidades, de aquel que llenaba a los hijos, que llena a los hijos de Dios, que llena nuestras vidas. El pueblo estaba feliz de esa celebración, y no solo estaba feliz por la celebración de la Pascua, también estaba feliz porque Cristo estaba celebrando con ellos, porque 5 días antes estaban eufóricos afuera de la ciudad gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero maldito por nuestros pecados, maldito por nuestras decisiones, maldito por elegir a Barrabás. Maldito porque tan solo 5 días después ese mismo pueblo eufórico ahora estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Y no tengas miedo de las consecuencias, y no tengas miedo de tomar una mala decisión. La decisión la estamos tomando nosotros. Crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Versículo 44 de Lucas 23.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por si los judíos presentes no se habían dado cuenta de la magnitud del problema en el que se habían metido, Dios Padre hizo notoria esa situación, puso un ambiente de acuerdo al momento. Dice el texto que en la hora sexta, que es las 12 del día más o menos, y la hora novena, que era las 3 de la tarde, el sol se oscureció. Y no especifica en ninguno de los 4 textos, en ninguno de los 4 evangelios, por qué Dios oscurece el sol. No dice en ningún momento, y hay especulaciones, pues que Jesús era la luz del mundo, y entonces cuando ya no estaba Jesús, pues se nubló un poquito, o sea, no lo dice. Lo que sí dice a través de toda la Biblia, donde el sol tiene algo que ver de una manera asombrosa, ya sea que se oscurece o que se para, cuando el sol se detiene, cuando el sol se para, en todos los demás eventos de la Biblia, tiene que ver con 2 cosas. Dios está manifestando el poder de una manera maravillosa en la humillación y exterminación de sus enemigos. Sea en Egipto, cuando con las plagas Dios manda las tinieblas, sea en Gabaón, cuando Josué ora porque se detenga el sol, Moisés ora porque se detenga el sol en Gabaón, y Dios detiene el sol y el día se extiende y el pueblo puede aniquilar a sus enemigos. Y los judíos, en el tiempo de Cristo, ellos se sabían enemigos de Dios y estaban viendo en la oscuridad. Y se sabían enemigos de Dios por una o por otra razón, porque habían matado a su hijo o porque habían permitido que lo mataran. Lo siguiente que hace Dios es algo terrible ante alguien que está siendo expuesto delante de Dios. Rompe el velo. Y lo que para nosotros es una muestra de misericordia, de amor, de compasión, Cristo rompió el velo en su sacrificio. Cristo rompe esa pared que había entre el hombre y Dios, y ahora nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios, gozar de una relación personal con nuestro Dios, lo que para nosotros es un cambio maravilloso en nuestra vida. Nosotros lo podemos ver así porque lo vemos desde este lado de la historia, y porque nos sabemos reconciliados con Dios, y porque sabemos con sus promesas que nosotros tenemos esta relación con Dios. Pero en ese momento lo que menos querían ellos era estar delante de un Dios santo. Lo que menos querían era estar delante de ese Dios que estaba descargando toda su ira en contra de su único hijo, a quienes ellos estaban entregando a muerte. O porque dejaron que lo mataran. Y si a esto le añades lo que dicen los otros 3 evangelios, el gran terremoto que hubo, el temblor que hubo, las piedras se quebraron, y algunas tumbas se abrieron, y muertos que habían ya sido sepultados se levantaron entre los muertos para dar testimonio que a quien habían matado era el Mesías. Y en ese escenario, en esa confusión, en ese terror, ante la desesperación de no saber qué hacer para arreglar el daño tan grande que habían causado, irrumpe la voz de Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. Versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Mateo dice: este hombre era hijo de Dios. Juan hace referencia, él era el Mesías, él era el que estábamos esperando. Y aquí me gustaría que nos enfocáramos en 2 respuestas ante este tipo de circunstancias.
La primera es en el versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. La primera respuesta es la de la multitud, que es la respuesta que a mi parecer es la más obvia de todas, la de estar aterrorizado ante una circunstancia como esta, de esta magnitud, la de estar como si no tuvieras esperanza, la que experimenta una vida que es expuesta al dolor, que es expuesta a la angustia, que sabe que no tiene manera de cómo escapar de esta condición, que no hay manera de dejar de sufrir, que sabe que al final de toda esa historia no hay un final feliz y no tiene por qué haber un final feliz, que se sabe condenado y sabe que tiene todos los argumentos para ser condenado. Y podemos ver a nuestro alrededor muchísima gente que vive de esta manera, que puede vivir detrás de una carátula de aparente felicidad, que puede acumular bienes, que puede tener un buen trabajo, que puede tener lo que el mundo define como prosperidad, pero que ante el dolor, ante la muerte de algún ser querido, ante la agonía, ante la drogadicción, ante la esclavitud del pecado, ante la enfermedad, ante el deterioro de su propio cuerpo, que no lo puede detener, que no puede detener toda esta decadencia o toda esta inclinación hacia la muerte. Lo único que expone es su verdadera condición. Estos son solo destellos o recordatorios de la miseria que es estar sin Dios, de lo efímero y de lo vulnerable que somos sin Dios, de la desesperanza que es vivir una vida en donde tus monstruos tienen el control, en donde tus miedos no tienen límites. Pero tenemos otra respuesta que atañe un poco más a las decisiones que tenemos los que decimos tener una relación con Dios, a los que decimos que Dios es nuestra esperanza y nuestra fortaleza, a los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Nuestra salvación es solo por Cristo. Nuestra salvación es solo por su obra y es solo por su persona. Y lo podemos decir al revés. Nuestra salvación es por Cristo solo, sin nadie, porque sus amigos no estaban, porque sus amigos huyeron. Él sufrió solo, porque en los momentos más difíciles lo abandonaron, porque en su peregrinar hacia Jerusalén, Él les anticipó lo que había de venir. Él les dijo que cuando vaya yo a Jerusalén es necesario que yo padezca ante el concilio, y todo Lucas les está diciendo desde Galilea, donde Él venía junto con toda la gente que lo estaba siguiendo, y es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera en Jerusalén. Y algunos de ellos, cuando lo escuchaban, sus discípulos le decían que esto no acontezca, y les dice, esto es lo que va a pasar. Él les dijo que tenía que morir en Jerusalén. Ellos lo traicionaron, algunos, otros lo negaron y los demás lo abandonaron. Callaron ante una multitud que gritaba cuando decían, crucifíquenle, crucifícale. Callaron a pesar de que ellos habían declarado que Él era su Salvador. Y allí estaban, lejos, mezclados entre la multitud, solamente viendo. Hombres y mujeres que dicen que tienen su esperanza, pero que viven como si no tuvieran esperanza. Que dicen que tienen fe, pero la fe está nublada por el miedo. Que dicen que son seguidores de Cristo, pero ante el dolor hace que deserten. El dolor los hace desistir. Los discípulos y apóstoles en ese momento no se caracterizaban por tener una fe muy ferviente. Obviamente en el libro de los Hechos la historia cambia, pero en ese momento ellos no se caracterizaban por ser muy fervientes en su fe. De hecho, Jesús
en varias partes de los evangelios los reprendía por su poca fe, pero fue la exposición ante la incertidumbre y el sufrimiento lo que reveló que el amor que ellos sentían por Cristo no era tan grande como ellos creían, que no lo amaban tanto como ellos pensaban, o como ellos dijeron que lo iban a amar y a seguir hasta donde Él fuera. ¿Qué es lo que revela el dolor en tu vida? Cuando hay sufrimiento, cuando hay angustia, cuando hay problemas, ¿qué es lo que dicen tus decisiones con respecto a tu relación con Dios? ¿Qué es lo que dicen tus decisiones con respecto a tu fe en Dios? ¿Dejan ver que Dios es tu esperanza? ¿O en ese momento la esperanza que dices tener en Dios es totalmente irrelevante? ¿Te consuela el que Dios tenga en control todas las cosas, o la soberanía de Dios en ese momento no te consuela, pero sí para nada? Y lo que quieres es estar lo más lejos posible del peligro, es estar lo más lejos del dolor, ahí, perdido entre la gente, confundido entre el montón, viendo desde lejos. No estoy diciendo que no debemos de sufrir cuando tenemos problemas, que debemos hacer como si no nos doliera, que no debemos de llorar cuando muere alguien que amamos, que no debemos de tener miedo ante el peligro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios nos pide que debemos de darle gloria en cualquier circunstancia en la que estemos viviendo. Porque cuando nosotros tenemos miedo, también tenemos el llamado de obedecer a Dios. Cuando hay incertidumbre en nuestra economía, en nuestras casas, cuando las cosas están inciertas porque no hay entradas económicas, también somos llamados a tomar decisiones que traigan gloria a nuestro Dios, considerando que Él es nuestro proveedor y nuestro sustento, que Él es nuestra porción diaria. Los momentos difíciles en nuestra vida son el momento en el que nosotros tenemos la oportunidad de hacer notar a las demás personas que nuestro Dios es un Dios de esperanza, que nuestro Dios es un Dios de consuelo en la adversidad, que nuestro Dios es el Dios que le puede dar esperanza a aquellos que realmente no tienen razón para tener esperanza. No es una vida sin dolor, no es una vida sin sufrimiento, no es una vida que no tenga problemas o que sea fácil de vivir. De hecho, ni siquiera la vida de Cristo fue así. Más bien, es una vida en donde el dolor es superado, es una vida en donde los miedos son confrontados, en donde los problemas sean un medio para glorificar a nuestro Dios. Versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. José de Arimatea no aparece en ningún otro evento en la Biblia. Aparece 4 veces, cada uno de los 4 evangelios, exactamente en el mismo evento, cuando Cristo es enterrado. Y por este evangelio, por Lucas y por los demás evangelios, conocemos algunas cosas de José de Arimatea. Una, que era un hombre muy rico, que era un hombre con mucha influencia, que tenía una posición muy importante en el Sanedrín, que tenía en el juzgado, que era discípulo de Jesús, pero de escondidas, de los que no quería que los demás supieran, porque su reputación iba a ser dañada, su posición tan importante que tenía estaba en juego, y tenía casi las mismas credenciales que este chaparrito Nicodemo,
que el que iba en las noches a buscar a Jesús para platicar con él, hazte cuenta, y lo padre, por ejemplo, es que lo presenta Lucas de esta manera, pero Juan, cuando habla acerca de que él va a pedir el cuerpo de Jesús, ¿quién crees que lo acompaña? Nicodemo, el otro de la secreta, y Nicodemo es el que lleva la mirra para untar el cuerpo de Jesús, y él esperaba el reino de Dios, dice. Y José de Arimatea esperaba el reino de Dios y reconoció a Cristo como Mesías. Y esperaba el reino de Dios. Y había otro hombre, casi en el mismo instante, que también esperaba el reino de Dios, con las credenciales contrarias a José de Arimatea. No conocemos su nombre, no conocemos a qué se dedicaba. Sabemos que no era una persona honorable, sabemos que era una persona que había sido juzgada, había sido condenada y estaba junto a la cruz de Cristo. Y esperaba el reino de Dios. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Y Jesús le dice en su misericordia, y después de haberle dado vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados y a punto de morir por estos delitos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre ese día tuvo dos regalos maravillosos. El primero es que ese día vio a Dios cara a cara. Y ese día cambió su vida de tal manera que cuando él estaba perdido, después de un instante estaba con Dios por toda la eternidad, gozando de Dios para siempre. La otra cosa es que este hombre no vio a su Señor ser atravesado con una lanza. Este hombre no supo lo que es bajar a su Salvador muerto de la cruz. No supo lo que era limpiar sus heridas. No supo lo que era poner la mirra en todo el cuerpo de aquel que estaba esperando que resucitara porque había declarado que era su Salvador. José sí vivió eso. Y él sí le tocó quitar el cuerpo que estaba colgado del madero. A José le tocó limpiar las heridas. A José le tocó, junto con Nicodemo, hacer todas las preparaciones para enterrar a su Salvador. A José le toca poner la tumba, una tumba que no había sido utilizada, que no había corrupción en ella, para que se cumpliera la profecía de que nuestro Señor no conoció corrupción. No había un muerto ahí contaminando el lugar. Y en toda esa confusión que podía haber en la cabeza de José, y no sé si te lo puedes imaginar, en donde va y pide el cuerpo y está limpiándolo y está preparándolo, y tú eras el que nos ibas a salvar. Tú eras el que traías el reino. Y cuando lo ve colgado del madero y cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere, él hace algo asombroso. José enfrentó sus miedos. José enfrentó ante la adversidad y ante la confusión que había en su cabeza de que en ese momento no había ni sentido ni propósito en todo lo que estaba pasando. José hizo algo que ninguno de sus discípulos hizo. Fue y se paró enfrente del hombre que acababa de mandar matar a su Señor y le dijo, dame el cuerpo de mi Señor. Y expuso su vida y todas las implicaciones. Parecía que no tenía nada que perder, podía perder todo, y de hecho muy probablemente perdió muchísimo. Se expuso ante aquellos, ante quienes representaba en una posición tan importante en el Sanedrín, como alguien que se estaba relacionando de una manera tan estrecha con uno que hacía revueltas, con uno que se había dado a conocer como el Mesías y había fracasado, con uno que había dicho que él iba a restaurar el templo, pero lo habían logrado matar. Él tenía todo que perder, no solo su posición, no solo su lugar en el Sanedrín, podía perder su vida, y él
Después de que no reconoció públicamente a Cristo en vida, cuando Cristo muere, él va y pide su cuerpo y profesa ser un discípulo de Cristo. Y reconoce ser un discípulo de Cristo, pese a las consecuencias que pueda haber. José tenía todo que perder, y en esta terrible oscuridad en donde aquel que era la luz que habitaba entre los hombres se había ido, hubo un destello de luz en uno de sus discípulos que decidió obedecerle en medio de la adversidad, que a pesar del dolor decidió servir a su Señor, que no se quedó viendo como todos los demás discípulos temerosos, sino que tuvo el valor y la decisión de servir a su Señor. Hermanos, hay momentos o eventos en nuestras vidas que no entendemos por qué Dios hace lo que hace, y que no entendemos por qué Dios permite que suframos de la manera en como en algunas ocasiones nos ha tocado sufrir, que podemos ver o formar parte de la injusticia, de la miseria o del abandono. Hay días en nuestras vidas que son tan oscuros que parece que el sol ha perdido su brillo, que parece que aquel que es la luz del mundo ya no está entre los hombres. Parece que aquel que era la luz del mundo ahora está muerto. Y tienes dos opciones. La que es más fácil cuando decimos que somos hijos de Dios y que nuestra esperanza y fortaleza es nuestro Dios, de perdernos entre la multitud, de ver desde lo lejos, de aguantar, de envolvernos en la cobija y de esperar a que el sol salga y que acabe con nuestros problemas y que disipe los miedos y que disipe ese monstruo, y entonces poder decir, ahora sí, Señor, ya que ya que calmaste las aguas, ya que aclaraste el sol, ahora sí te puedo adorar, o adorar a nuestro Dios en medio de las circunstancias difíciles, o glorificar y tomar decisiones que traigan gloria a nuestro Dios a pesar de que estemos confundidos, a pesar de que estemos dolidos, a pesar de que los miedos nos atormenten. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuándo? En medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de los temores, en medio de la confusión. Así, en ese momento que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Les invito a que oremos. Señor bendito, te agradecemos porque en tu infinita sabiduría, en tu infinito amor, a pesar de quienes éramos, a pesar de lo lejos que estábamos de ti, a pesar de haber sido enemigos tuyos, tú nos has traído desde donde estábamos y has interceptado nuestra vida en el camino de perdición en el que andábamos para hacernos parte de tu pueblo. Hoy podemos recordar que esta gran salvación, esta obra que tú estás haciendo en nuestra vida tiene que ver con tu muerte, con tu resurrección, con tu sacrificio perfecto en la cruz, con tu obra perfecta, con tu ser perfecto. Te rogamos, Señor, que podamos no solo decir que creemos en ti, no solo decir que tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza, sino que en los momentos de adversidad podamos ser testimonio de que tú tienes poder para transformar vidas, de que tú tienes poder para traer paz en vidas que están llenas de conflicto probablemente, que están llenas de necesidades, pero que aún así podamos disfrutar la paz de una relación plena contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.